Bueno, buenos días a todas y todos. Eh, Bienvenidos a este webinar que trataremos sobre el stretching global activo, el método de elongación muscular en forma de posturas de RPG. Viene del método del RPG de Philippe Suchard y esta primera parte, un poco la parte básica teórica, nos la va a impartir Pilar, profesora de RPG y de stretching desde hace más de 25 años, con mucha experiencia. Y luego yo la segunda parte haré un poco la parte práctica y de ergonomía. Y al final, todas las preguntas que queráis, pues contestaremos con mucho gusto. Entonces, Pilar, empiezas ya con la exposición. Vale, está grabando, ¿verdad? Que a mí no me sale Sí, sí, el... sí está Bueno, grabando, sí. bienvenidos, que vamos a pasar aquí un ratito compartiendo información sobre lo que es el stretching global activo, tanto Aitor como yo. Como veis en las imágenes, se trata de ejercicios de elongación globales. Muchos ya o habéis sentido el tratamiento de RPG o habéis hecho alguna formación que ya sabéis de lo que va. Objetivos cuando damos los cursos de Stretching Global Activo: aprender a estirarse y a dirigir posturas, autoposturas, posturas de estiramiento global a otras personas, que son ejercicios activos y globales. Ya iremos explicando el porqué de cada uno de estos objetivos. También hay una parte de exploración, de saber qué tendencias corporales tenemos, qué postura, qué musculatura, qué fascias, qué tejidos están más acortados, cómo corregir esas anomalías. Concienciación sobre la importancia de la postura, la parte de ergonomía y de higiene postural y de prevención es muy importante para nosotros también. Si vais estando de acuerdo con las láminas que van siguiendo, es todo con mucha lógica. Todo el mundo estamos con algunas zonas rígidas, unas se ven más, otras se ven menos, pero hay que partir de la base de que todo el mundo vamos teniendo rigideces. Todos nos vamos deformando en mayor o menor grado y no precisamente la gente más mayor está deformada. Podéis ver aquí en las imágenes que hay gente bastante jovencita que también puede beneficiarse de unos estiramientos globales bien hechos con un fundamento y una lógica llena de sentido común y de buenos resultados. Estáis de acuerdo también en que todos tenemos rigideces y limitaciones funcionales que van a influir en cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos movemos, cómo estamos de pie, cómo estamos sentados. Y nuestro objetivo va a ser siempre unos estiramientos dedicados a la salud. Si veis estas dos imágenes, aunque tengamos una herencia, unos hábitos posturales ya de años, al final son las longitudes musculares y de tejidos, de fascias, las que nos condicionan la postura. Si esta niña vino a tratamiento y estuvo como 7 u 8 sesiones estirando de la misma forma que estira el stretching global activo, fijaos la diferencia entre una lámina y otra, y es simplemente, no ha hecho gimnasia, no ha hecho fortalecimiento, ha hecho estiramiento de músculos que tenía acortados. ¿Vale? Luego se basa el stretching global activo en que estirarse es una necesidad que a veces está un poco olvidada. Niños que hacen deporte, lo último que hacen es estirar. Hay veces como que no está de moda y que parece que es mucho más interesante siempre potenciar y enseguida coger el balón o el deporte que hagan, pero es interesante estirar esos músculos que se han ido sobrecargando. Por supuesto, a lo largo de la historia el estiramiento ha tenido mucha importancia, ¿eh? Ya sabemos con los libros de Estirándose de Bob Anderson, el estiramiento clásico, hay mucha gente que hace estiramientos muy bien hechos, como yoga y tal, pero en estos estiramientos, fijaos, se producen torsiones por querer estirar una zona, como por ejemplo este chico que está queriendo estirar los isquiotibiales y los gemelos de su lado derecho, está mezclando con los aductores del lado izquierdo, la pelvis está en torsión, la lumbar está en flexión más torsión, toda la parte superior de hombros, de cuello, de dorsales está con una tensión excesiva. Esta no es la forma en la que estiramos nosotros. Nosotros vamos a intentar ofrecer una forma lenta, progresiva y global de ejercicios de elongación muscular, estirando varios sistemas musculares al mismo tiempo
y de una forma activa. ¿Esto qué quiere decir lo que pone abajo? Con una contracción homeopática. No se trata de estirar a lo bruto, de hacer insistencias con agresividad. Si el cuerpo percibe que algo es agresivo, el cuerpo ya no relaja esa musculatura y para nosotros es muy importante que no haya más contracción excesiva. Pero hacemos unos estiramientos activos. Es la propia persona la que mantiene, es la propia persona la que realiza unas contracciones de esa misma musculatura que estamos estirando. Homeopática, ¿por qué decimos? Porque son contracciones mínimas. Con 200 gramos de contracción ya se van a activar esas fibras musculares que van a hacer que el estiramiento sea más eficaz. ¿De dónde procede el stretching global activo? Pues igual que la RPG, el creador del método RPG fue Philippe Suchard, que ya en los años 80 diseñó un método de fisioterapia lleno de sentido común, de buenos resultados, de nada de agresividad y poco a poco se ha ido haciendo un método sumamente científico, comprobado, con resultados, con estudios, su eficacia. De la RPG en 1985, 86, 87 ya surgió el SGA, el Stretching Global Activo, que tiene las mismas bases y principios de la RPG. Ya no es un método de fisioterapia, es un método que toda persona que haga deporte, monitores, profesores de danza, de teatro, de toda la gente encargada del cuerpo puede acceder al Stretching Global Activo, puesto que ya no se trata de terapia. Como veis aquí, si hay una lesión, un dolor o una deformidad, hay que recurrir a la RPG, que es un tratamiento de fisioterapia con un especialista formado y para solucionar una patología corporal. Pero en caso de molestias leves, para prevenir, para corregir, mantenerse, mejorar la flexibilidad, la elasticidad, el rendimiento deportivo, para todas estas características, el Stretching Global Activo es una herramienta muy útil que ya puede utilizarse y con muy buenos resultados. Una de las bases de la RPG y del Stretching Global Activo es esa diferenciación, esa dualidad entre que tenemos músculos que se dedican más a la parte dinámica y músculos que también tienen que estar activos cuando no hacemos nada, músculos de la estática. Esos músculos tienen unas características diferentes. ¿Cómo enferman si los inmovilizamos, si los agredimos con exceso de trabajo? Pues los músculos dinámicos, por ejemplo, tienden a la atrofia cuando no se usan. Sin embargo, los músculos estáticos, como siempre se usan, tienden a la hipertonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento de unos músculos y de otros no puede ser igual. No todos se benefician de una potenciación. Hay unos que sí, los dinámicos, que vamos a trabajar con ellos potenciándolos y haciendo un trabajo concéntrico. Sin embargo, los estáticos, que ya están rígidos, tensos, acortados, hipertónicos, se van a beneficiar más de un estiramiento, de un trabajo más excéntrico. Cuando mantenemos posturas durante largo tiempo, pensamos que nos estamos quedando débiles, pero no, nos estamos quedando hipertónicos, con aumentado el tono de nuestros músculos estáticos que nos están manteniendo todo el tiempo contra la gravedad. No se pueden relajar del todo. Cuando hacemos deporte, que es muy beneficioso para muchísimas características corporales, tenemos que tener cuidado porque hay que incluir como parte del ejercicio terapéutico o del deporte en general nuestros estiramientos, porque en el deporte se potencian todos, tanto los dinámicos como los estáticos. A los estáticos no les va a venir bien tanta potenciación. Entonces, para resumir lo dicho hasta ahora en RPG y en Stretching Global Activo, vamos a hacer posturas globales para el estiramiento de esos sistemas musculares, de esas cadenas de músculos, haciendo un trabajo excéntrico de los músculos estáticos que estaban hipertónicos y un trabajo selectivo concéntrico de algunos músculos dinámicos que estaban hipotónicos. En RPG y en Stretching se hacen abdominales, se potencian los tríceps braquiales, en parte los cuádriceps, etc. Vamos a pasar a estos 5 principios del stretching que nos diferencian de los estiramientos analíticos. Antes de seguir, ¿vais bien? ¿Me vais siguiendo? Hacerme así un ok, ¿vale?
Pues voy avanzando rápido porque todo esto se puede, por supuesto, profundizar en los cursos completos de Stretching Global Activo. Aquí es más que nada poneros como un pequeño aperitivo de lo que es el SGA. Estos 5 principios los vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? O sea que no me entretengo en leer toda esta lámina. El primer principio es que los músculos se organizan en forma de sistemas de coordinación neuromuscular, lo que ahora llamamos SICONEM, antes se llamaba cadenas musculares, en otras técnicas y métodos se sigue llamando cadena muscular, pero nosotros no estamos dedicados solo a los músculos, sino a esos sistemas de coordinación, ya que el músculo no funciona de forma aislada, sino dentro de un conjunto que se encarga de cumplir una misma orden. Si yo me digo a mí misma, Pilar, enderézate, estoy haciendo todo un sistema neuromuscular de nervios, de fascias, de articulaciones y de músculos, que es a los que yo voy a hacer caso, porque cuando un sistema muscular está acortado en una zona, si yo lo quiero estirar solo de esa zona, por ejemplo, este chico, si le estiramos solamente del cuello, se va a encoger de su zona lumbar. Y al revés, si queremos elongar una hiperlordosis, una zona lumbar acortada, ese chico va a compensar encogiéndose de otra zona. Luego, para hacer un buen estiramiento de todas estas cadenas o sistemas musculares que tenemos aquí, que ahora os los presento, pero luego en la práctica ya os los va a ir viendo Aitor un poquito con más detalle, si queréis. Pues tenemos el sistema posterior, el sistema anterior. Dentro del sistema anterior está todo el sistema respiratorio, al cual le damos mucha importancia, como lo veis aquí. El sistema anterior del brazo, que es el que nos va a servir. Todos estos sistemas dependen de una orden fundamental, una orden hegemónica que tienen que realizar. La inspiración, el llevarme algo a la boca, el mantenerme erguido, etc. ¿Vale? Aquí están los subsistemas, el anterointerno de la cadera, lateral de la pierna, superior del hombro, anterointerno del hombro, etc. Entonces, cuando hacemos una valoración postural, vemos qué sistemas están más acortados para ver qué le proponemos, qué ejercicios de estiramiento y de elongación progresiva le van a venir mejor a esa persona. El segundo principio es que cada músculo tiene varias fisiologías o direcciones de trabajo. Un músculo nunca es solo flexor o extensor o abductor o rotador en un sentido. Siempre los músculos van como en forma helicoidal, no son lineales y van a tener una acción flexora, abductora, rotadora según el músculo. Ejemplo, los isquiotibiales. Pues por supuesto son flexores de cadera, flexores de rodilla, extensores de cadera, pero también influyen en las rotaciones y en las abducciones o aducciones, según se trate del isquiotibial interno, del externo, de los semimembranosos, de los semitendinosos, etc. Entonces, para estirar un músculo bien, no se puede hacer de cualquier manera. La voy a subir las piernas y ya voy a estirar los isquiotibiales o voy a ir a tocarme el pie. No, hay que tener en cuenta que hay que poner en tensión en los 3 planos del espacio simultáneamente para jugar con esos otros factores rotadores, abductores, etc. Luego, los estiramientos que hacemos nosotros van a ser simétricos, sin torsiones, lentos y cuidando todos los detalles que puedan llevar como alguna compensación, alguna trampa. Si veis esta imagen, cuando se hacen ejercicios asimétricos, a ver, se pueden hacer, mejor es hacer este tipo de cosas que no hacer nada, pero como el Stretching Global Activo procede de la RPG, que es un método terapéutico para gente con patología, pues es mejor no poner ejercicios asimétricos que puedan ser peligrosos, que tengan torsiones y además, en nuestra opinión, tienen menos eficacia porque son analíticos y crean trampas, compensaciones a otros niveles. Entonces, cuando hacemos nuestros estiramientos hay que estirar de los músculos en los sentidos contrarios a sus fisiologías, ¿veis? Teniendo en cuenta rotaciones, aducciones, abducciones, etc. Hay que añadir el estiramiento global del sistema muscular de la cadena a la que pertenecen esos músculos que queremos estirar. También hay un componente importante que cuidamos y es la compresión articular. Luego, todos nuestros estiramientos hay un factor de compresión, de descompresión, de tracción axial
que es más eficaz tanto para el estiramiento como para evitar ese daño articular que se puede hacer si no se estira bien. Para evitar compensaciones, los ejercicios son simétricos, sin torsiones en la columna, etc. Luego no hay ningún tipo de agresión ni de daño colateral a la hora de hacer nuestros ejercicios. Tercer principio y fundamental, porque ya nos aleja de otra forma de estirar, es que el estiramiento muscular sigue los mismos principios de la física de los materiales viscoelásticos. Un músculo, un tendón, se considera como un material viscoelástico. Entonces, si yo le quiero ganar longitud, lo que voy a utilizar es menor fuerza durante mayor tiempo y sin influir, sin aumentar el coeficiente de elasticidad para obtener un mejor resultado. ¿Por qué digo esto? Porque hay ejercicios de estiramiento que se pueden hacer en una tabla de calentamiento antes del deporte o después del deporte. Esos ejercicios están muy bien, son muy sanos, ponen al músculo en una disposición para no perjudicarse durante un movimiento explosivo, etcétera, pero no es el objetivo ganarles en longitud. Nuestro objetivo con el stretching global activo y con la RPG es modificar la estructura, ganar milímetros en esos tejidos conjuntivos, mejorar las estructuras de forma que modifiquemos esa posición corporal y que la funcionalidad luego sea más elástica y más fisiológica. Entonces, en vez de aumentar todos los parámetros de arriba, hacer mucha fuerza durante poco tiempo, que sería un estiramiento explosivo, hacemos estiramientos muy suaves durante más tiempo y sin calentar, que sería lo que aumenta el coeficiente de elasticidad. O sea que hacemos estiramiento en frío. El cuarto principio de que los estiramientos son siempre activos y globales, mirar la diferencia. Si yo tengo aquí lo del coche de caballos, para mí fue muy clarificador. Lo que hay en verde serían los huesos, las fibras musculares en rojo y todas las fibras conjuntivas, tejidos, etcétera, proteínas de conjunción entre las fibras, etcétera, y en el tendón sería lo azul. Si arriba tengo un músculo normal, que no está haciendo nada, abajo yo estoy haciendo un estiramiento pasivo. ¿Qué ocurre en un estiramiento pasivo? En la segunda imagen, que yo alejo esas miofibrillas, alejo como la parte viva, la parte de lo que serían los caballitos, ¿no? En este esquema. Esto sería la carreta, las riendas y tal, y los caballitos. No sé si veis mi flecha y si os sirve. Entonces, cuando yo hago un estiramiento simplemente pasivo, pues vale, los caballitos se alejan, se dejan estirar y cuando yo dejo de hacer ese estiramiento, pues vuelven a juntarse, que es su instinto, y no he llegado a estirar estas fibras. Sin embargo, como veis en la última imagen, cuando yo, aparte de llegar al estiramiento pasivo máximo de elongación en una posición excéntrica, hago activar a ese músculo mismo que estoy estirando, se produce un autoestiramiento, cada caballito va a estirar sus propias riendas y cada fibra muscular va tirando de esas proteínas de conjunción que tenemos intramusculares, de forma que luego yo dejo de hacer este estiramiento y he conseguido una ganancia residual más permanente en estas fibras, que es el objetivo, es la forma de modificar el cuerpo, ¿vale? O sea que hacemos una musculación en excéntrico. En concéntrico sería acortando, o sea que hacemos al músculo más largo y más fuerte. El quinto principio sería la respiración, que es el motor del estiramiento. Entonces, para nosotros es fundamental siempre tener en cuenta la expiración, puesto que en todos los sistemas neuromusculares que tenemos en el cuerpo hay algún músculo inspirador. Yo tengo que poder inspirar, esté haciendo el pino puente, esté haciendo una voltereta, esté boca arriba, boca abajo, de lado o lo que sea. Siempre voy a tener un músculo inspiratorio posible para que me entre aire. Siempre es más importante soltar que coger. Tomar aire, todo el mundo tiene ya el instinto y los músculos preparados para eso, sin embargo, soltar es lo que nos va a dar eficacia en nuestros estiramientos. Sabéis que cualquier estrés, cualquier alteración del cuerpo y de la mente nos va a alterar la respiración, pero esta dualidad va en los dos sentidos. Si yo mejoro mi respiración, mi fisiología del cuerpo, mi estado mental también puede mejorar. Entonces, a la hora de hacer un estiramiento, a la hora de tener cualquier
tipo de problema corporal mental, hacerle caso a la respiración y la propuesta del stretching global activo y de la RPG es muy importante y muy beneficiosa para la respiración, puesto que flexibiliza totalmente esa tensión y rigidez de nuestros inspiradores. Aquí hay un resumen de un póster que hicimos para que os quedéis como con los 5 principios. Lo de las cadenas o sistemas neuromusculares, que no estiramos músculos aislados, sino cadenas o sistemas más globales, que cada músculo tiene varias fisiologías, que las tengo que tener en cuenta. El tercero sería que vamos a hacer estiramientos suaves, lentos y sin calentar, para seguir con esta fórmula que es la eficaz para elongar tejidos. Que hacemos un trabajo activo, que acompañamos el trabajo con suaves contracciones excéntricas o isométricas en posiciones de máxima elongación, y que tenemos en cuenta la respiración para que cobre eficacia nuestro estiramiento. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. Yo creo que, si queréis, os pongo un vídeo que tenemos preparado, dura 5 minutos, pero yo creo que lo podéis mirar con calma, en vez de que yo lo esté desmenuzando, lo podéis mirar con calma. Está en YouTube, se llama El trabajo respiratorio en RPG y SGA. Si metéis en YouTube trabajo respiratorio en RPG y en SGA, os sale toda la forma de hacer la respiración, bien detallada, qué músculos estamos estirando, cómo hacerlo, en qué posturas se recomienda un tipo de respiración y en qué posturas otra. Y os recomiendo que lo miréis con calma. Pero bueno, para hacer un poquito de mini práctica y que os sirva para entender luego toda la explicación práctica de alguna postura que os va a decir Aitor, lo vamos a repasar aquí un momentito. Dividimos la expiración, que es en lo que vamos a insistir y profundizar, en 3 zonas. La zona 1 sería la parte alta del tórax, las primeras 6 costillas con el esternón, ¿vale? La segunda parte sería la parte baja del tórax, las últimas 6 costillas. Pondremos las manos debajo del pecho, queriendo bajar ese tiempo 2 hacia el suelo, hacia los pies y hacia el ombligo, cerrando esas últimas costillas. Y luego la zona 3 sería la respiración de la zona diafragmática, en la cual vamos a apoyar la zona lumbar bien en la camilla o en el suelo. Entonces, si esto se puede ir acompañando de unas maniobras que hacemos con las manos para ayudar a que baje el tiempo 1. Hay un truco para ello, y es que para bajar bien el tiempo 1 es necesario dejar que la barriga salga, dejar que no esté los abdominales tensos con el ombligo hacia atrás, porque si no descendemos un poquito el diafragma, esta zona superior del tórax es muy difícil que la bajemos. Entonces hay un truco que se llama expiración diafragmática, que sería, o paradójica, perdón, expiración paradójica, que sería que al soplar, al echar el aire tranquilamente por la boca, profundizando en la expiración, dejamos que salga la barriga. Incluso sacamos un poquito esta zona para que baje el tiempo 1. Luego se pueden poner las manos. Esto se puede hacer al principio ayudado por la mano. Lo podéis ver en ese vídeo con calma y no me voy a extender yo mucho para no comerme todo el tiempo. Luego en el tiempo 2 podemos poner las manos en esta zona inferior del tórax para bajar la zona dorsolumbar. Sabéis que hay mucha gente que tiene lordosis diafragmática, que muchos deportistas, por ejemplo, que no pueden estirar y relajar esta zona, y ahí se puede hacer el tiempo 1 más el 2 o solo el 2, lo que veamos que le influye a las correcciones que queremos realizar. Si yo quiero corregir una parte del cuello, voy a ver si es el tiempo 1 o el 2 el que más influye, que cuando bajo esta zona me compensa la persona haciendo sus deformidades en la zona de la cabeza y el cuello. Y luego en el tiempo 3 lo vamos a utilizar sobre todo para posturas en apertura del ángulo coxofemoral, porque la tendencia cuando esta chica estire las piernas o las abra o tal, la tendencia va a ser la anteversión de la pelvis. Para luchar contra esa tendencia yo voy a hacer el tiempo 3
que ahí, tanto en el tiempo 2 ya influyen los abdominales, bajando los abdominales superiores, en el tiempo 3 yo puedo estar haciendo transverso y un poco el recto del abdomen para apoyar bien la zona lumbosacra y que la pelvis no se embarque en anteversión. Sin embargo, si hacemos posiciones en cierre de este ángulo, o sea, del ángulo coxofemoral, en posiciones sentada o en la bailarina, como os enseñará luego Aitor, es mejor, en vez de hacer el tiempo 3 escondiendo la barriga y apoyando la lumbar, al contrario, como la tendencia de la postura va a ser la cifosis lumbar, la retrosión de la pelvis, lo que voy a hacer es 1 más 2, estos dos primeros tiempos siempre van a ser beneficiosos, y luego el tiempo 3 lo haremos como sacando el culo respingón para mantener esa cierta anteversión o impedir que haya cifosis lumbar y que podamos estirar bien los músculos posteriores de las piernas. ¿Vale? Entonces, resumiendo, inspiración corta, pequeña, hasta que comience la solamente diafragmática, inflamos la barriga, hasta que empiece la respiración torácica y hacemos una expiración suave, larga, descendiendo primero el tiempo 1, luego el tiempo 2 y luego el tiempo 3, o sacando culete respingón, según lo que haga falta. ¿De acuerdo? Pues nada más, yo por mi parte me voy callando un ratito y doy paso a Aitor para que nos dé tiempo luego a todo, ¿vale? Espero que os apuntéis si hay alguna duda o alguna cuestión que no haya yo explicado bien y la podemos repasar perfectamente. Pilar, sales de la pantalla compartida. Ah, no. Ay, ay, ay. Un segundito. Compartir pantalla. Tienes que elegir el de tu práctica. Esta ahora. Eso es. Bien. Bueno, vamos a ir a la parte práctica. Se ve, ¿no? Está en la pantalla compartida. Perfecto, perfecto, Vale. perfecto. Bien, entonces, todo el sistema del RPG y del stretching se basa en este esquema. Tenemos posturas del sistema anterior y posturas del sistema posterior, dos familias, anterior, posterior. ¿Qué quiere decir anterior? Cuando el ángulo coxofemoral es de 180 grados, es decir, el cuerpo está totalmente elongado, estirado. Y posterior quiere decir cuando hacemos un cierre coxofemoral de 90 grados. Entonces, los anteriores facilitan sobre todo la elongación de todo el sistema anterior y los posteriores facilitan la elongación del sistema posterior. La segunda variante de cada postura es carga o descarga. ¿Esto qué significa? Carga quiere decir que va a soportar el peso y descarga que no tenemos que soportar nuestro peso. Entonces, cuando estamos tumbados, llamamos tanto en posiciones o posturas anteriores o posteriores, cuando estamos tumbados lo llamamos descarga. Y cuando estamos sentados o de pie o de rodillas lo llamamos carga. Y luego habrá una tercera variante que vamos a tener en cuenta en las posturas, que es brazos juntos o brazos separados. Hay algunas posturas que sí podemos hacer brazos separados, en otras posturas no lo vamos a poder hacer, sobre todo en las posturas de carga nunca hacemos brazos separados. En las de suelo, las posturas de descarga hacemos o brazos separados o brazos juntos. Vale, entonces aquí se resumen las 9 posturas básicas con sus variantes. Pues ahora vamos a hacer una especie de demo de explicación de lo que es la puesta en tensión de la postura. Si queréis hacerlo en la práctica, os tenéis que tumbar en el suelo o encima de una esterilla, encima de una manta. Y entonces, en el curso nosotros vamos enseñando postura por postura y practicando postura por postura. Es decir, que todos tenemos que pasar por la experiencia de practicar todas las posturas. Primero para vivir nuestras rigideces y luego para saber cómo podemos soltar la hipertonía de los músculos o sistemas musculares que tenemos más retraídos. Entonces esta es la postura básica que se llama rana en el suelo, brazos juntos. Es una postura en descarga, postura anterior, como os he dicho, va a facilitar toda la elongación de la parte anterior
y cada postura es 20 minutos, 15, 20 minutos. Depende de cada uno, el ritmo que lleve. Quiere decir que desde que empezamos el minuto 0 hasta 20 minutos, tenemos que mantener lo que se llama la contracción activa. Explicamos toda la musculatura que vamos a elongar, es decir, soltar su hipertonía. Entonces hacemos una ficha de cada postura, los músculos del sistema anterior, los músculos inspiradores, los músculos anteriores del brazo, etcétera, etcétera. Y los músculos anteriores, porque vamos a hacer, los músculos, perdón, superiores del hombro, porque vamos a hacer brazos juntos. Entonces, primero lo que hacemos es nos colocamos en el suelo, nos tumbamos lo más derechitos posibles, que estemos en el eje, no fuera del eje, y empezamos a ir a colocar los puntos de apoyo o de presión. Apoyamos el sacro, hacemos una ligera anteversión, retroversión, hasta que sintamos que el punto de apoyo es el sacro. Nos olvidamos de las lumbares, no hay que empujar las lumbares al suelo, simplemente apoyamos el sacro. El segundo punto de apoyo es apoyamos las dorsales, es decir, nos podemos ayudar, como ha dicho Pilar, en el tiempo 1, para al suspirar sintamos bien el apoyo entre las escápulas, más o menos a la altura de D7, el segundo punto de apoyo, que es apoyo de sacro, apoyo de dorso. El tercer punto de apoyo será la nuca, la cabeza, es decir, la parte occipital. No olvidaros también aquí del cuello. Si las personas se les cae la cabeza hacia atrás porque no llegan, porque tiene una hipertonía, un acortamiento en hiperlordosis o cabeza adelantada, ponemos alzas debajo de la cabeza hasta que pongamos la mirada en la vertical. Ahora ya tenemos 3 puntos de apoyo. Una vez que apoyamos, tenemos que mantener ese apoyo nunca más de 200 gramos. Es decir, suave, 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 apoyo de sacro, apoyo de dorso, apoyo de nuca. Y seguimos. Ahora hacemos lo que se llama la descarga de los omóplatos o de los hombros. Descargamos los omóplatos hacia el suelo, suave, suave, pero no hay que empujar ni contraer dorsales para que se apoyen los omóplatos. Simplemente es soltar la parte de la musculatura anterior hasta donde llegue. Y vamos a ir tirando del brazo, del codo, de la mano hacia los pies. Ahora quiere decir que ya tenemos toda la parte superior del cuerpo colocada, sacro, dorso, nuca, omóplato, codo, mano. Siempre vamos a ver luego todas las variantes erróneas que más o menos vamos a encontrar. Vais a ver en el libro y en el curso todas las compensaciones clásicas que van a aparecer. Ahora vamos a colocar la parte inferior. Atrasamos un poquito los pies, separamos las rodillas y tenemos que mantener las plantas contraídas, planta contra planta, y abrimos las rodillas hasta lo que cedan los aductores. No hay que empujar. Y mantenemos ahí las rodillas abiertas. Entonces cada uno tendrá un nivel diferente. Entonces cada persona estará unos más abiertos, otros más cerrados. Cada uno tiene que encontrar cuál es su nivel. Depende de la retracción de los músculos aductores. Entonces ya colocamos la postura de la rana básica primer nivel. Apoyo de sacro, apoyo de dorso, apoyo de nuca, apoyo de hombros, codos, manos, pies juntos, rodillas separadas. Pues ahora estamos en lo que se llama una contracción isométrica en campo cerrado. Estamos cerrando todo el sistema anterior y el sistema posterior y está en contracción permanente. Aquí cada 6-7 respiraciones miramos si podemos relajar un poquito los aductores e ir un poquito a la posición más excéntrica de separación de rodillas. Esto lo hacemos 3-4 minutos. Cada 7 respiraciones, que es más o menos un minuto, hacemos 3 intentonas de ir soltando los aductores. Ahora viene la segunda parte. Vamos a ir estirando la rana hacia adelante. Entonces empezamos con los pies juntos, vamos hacia adelante despacito, siempre todas las progresiones las hacemos al final del suspiro o de la expiración, y esta progresión también vamos a estar unos 5 o 10 minutos, hacemos el repliegue de las rodillas, el repliegue de los tobillos, marcamos los pies y los tobillos a las 11:05 y cada uno tiene que llegar al final que pueda sin hacer ninguna compensación. Aquí también explicamos los casos, lo que son valgos, los que son varos. Pues aquí, como es una demostración, pues no vamos a entrar en estos detalles. Es decir, que al final de cada suspiro vamos elongando, pues extendiendo las piernas hacia adelante.
hasta llegar al máximo. Luego podemos añadir, como hemos dicho, la parte de los brazos. Una vez que hemos llegado a la extensión de los brazos, perdón, de las piernas, empezamos el cierre de los brazos. Al final del suspiro, lo mismo, vamos juntando los brazos hacia el cuerpo. Siempre sin compensar con el codo, sin compensar con la muñeca, sin compensar con el hombro. Entonces, poco a poco, cada 6-7 respiraciones, vamos acercando los brazos hacia el cuerpo. Siempre sintiendo cómo soltamos la parte superior del hombro. No hay que empujar, sino que simplemente soltamos y la postura cede. Es decir, que el stretching global activo son posiciones isométricas, posiciones cada vez más excéntricas. Es decir, estamos en una contracción isométrica permanente desde los talones, sacro, dorso, nuca, hombro, manos, y poco a poco vamos desde una posición más acortada a una posición más elongada. ¿Por qué elongamos? Porque esa musculatura cede el tono y se alarga, se relaja. Entonces eso es lo que llamamos nosotros el estiramiento, a la ganancia del flujo muscular y tendinoso y fascial que hace el sistema muscular. Bien, eso sería una pequeña demo de lo que sería la rana en el suelo, una postura en el suelo. Ahora vamos a hacer una postura en carga, que es mucho más activa, necesita mucho más tono muscular. Vemos que es posterior porque vamos a cerrar el ángulo coxofemoral. Podemos ayudarnos de una barra propioceptiva o de un trípode o una mesa o una silla. ¿Para qué tenemos que procurar estas dos ayudas? Para mantener la espalda siempre alineada sacro-dorso-nuca. Entonces, al ser una postura activa y mucho más tónica, no podemos estar 20 minutos en la postura. Por lo tanto, vamos a hacer varias secuencias de 3-4 minutos, ir progresando en la posición y en la postura poco a poco. Entonces, aquí lo mismo, explicamos cuáles son los músculos que se van a elongar, que sobre todo la parte posterior del sistema posterior, y sobre todo es la postura desde el diafragma, lumbares, hasta los pies. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta los 3 ángulos, que son la cadera, la rodilla y la tibiotarsiana. Entonces, poco a poco, cada uno tiene que ir buscando, procurando que la tibia siempre esté en la vertical, el cierre coxofemoral, luego tenemos que hacer la extensión de la rodilla y el cierre de la tibiotarsiana. Entonces, cada uno tendrá un nivel diferente para empezar. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es cuál es el nivel primario para empezar a sentir la tensión del sistema posterior. Entonces, algunos se quedarán aquí, otros aquí, otros aquí y otros aquí. Esto todo depende de nuestra rigidez posterior. Entonces, una vez que mantenemos ya la posición, con esta tensión, la evolución de la posición es lo mismo, cada 7 respiraciones. 1, tenemos que mejorar la flexión de la cadera. 2, tenemos que mejorar la extensión de la rodilla, pero la extensión de la rodilla quiere decir hacia arriba, no hacia atrás. Y 3, tenemos que llevar todo el peso lo más adelante posible para cerrar la tibiotarsiana, o la tibioestragalina. Entonces, cada 7 respiraciones, lo mismo, hacemos la progresión. Y siempre buscamos la posición más excéntrica, como si nos estuviéramos cayendo hacia adelante, pero sin caernos. Entonces, aquí tenemos el inicio de la posición y poco a poco vamos evolucionando hacia el cierre coxofemoral con la extensión de rodillas y el peso lo más adelante posible. Pero lo podemos hacer con trípode, lo podemos hacer con la barra. Y estas son las compensaciones típicas que van a aparecer, que es la cifosis total de la columna, la lordosis total de la columna o el recurvatum de rodillas hacia atrás. Tenemos que procurar que la tibia siempre esté en la vertical. Pues aquí lo mismo, haremos 3-4 secuencias y aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede ganar en una sesión. Esto es antes de hacer el ejercicio, aquí después de hacer el ejercicio. ¿Veis? Que gana casi 15 centímetros. Si veis la parte de la cuadrícula, esperar. ¿Veis aquí? Sí, se ve.
Se ve clarísimamente lo que se puede ganar. Y aquí nosotros lo que hacemos es, antes de empezar, marcamos hasta donde llega con las manos y después del ejercicio le decimos otra vez a la zona flexión anterior de forma pasiva, sin ningún esfuerzo, y marcamos otra vez. Esta es la ganancia real que hemos tenido después de hacer el ejercicio de la bailarina. A veces lo del trípode es necesario para las personas que son demasiado elásticas, tipo bailarina. Entonces, como van a pasar de 90 grados, el peso del cuerpo les tiraría hacia abajo. Entonces necesitan un ligero apoyo. Y esto es una demostración, porque es la madre de una fisio que estuvo trabajando conmigo, con 92 años, de la que veáis que con 92 años se puede hacer stretching global activo. Esta foto me la mandó en la falsa pandemia esta que pasamos hace 2 años. Y aquí tenemos, incluso está haciendo la insistencia para el cierre de la tibioestragalina. Se pone un libro o una plancheta para ir cerrando el ángulo y estirar mucho mejor del sóleo y de los gemelos. En 92 años, ahí lo tenéis. Bien, entonces, en el curso, ¿qué es lo que hacemos? Enseñamos todas las posturas y todas las variantes. Vamos a ver que el stretching podemos trabajar de diferentes formas. Podemos trabajar solos, podemos trabajar con compañero, y sobre todo los que trabajan más el deporte, es importante trabajar lo que se llaman las insistencias. Las insistencias es que el compañero nos ayuda a hacer unas contracciones isométricas para ir más allá de lo que cada uno puede por sí mismo. Entonces, para ir mejorando la ganancia tanto de apertura de las piernas o apertura de los brazos o de cierre femoral, vamos a trabajar siempre con el monitor o con un compañero. Eso se llaman famosas insistencias. Pues aquí tenemos un poco todas las variantes que vamos a ver en el curso, con todas sus insistencias de lo que es el sistema posterior, y aquí es el sistema anterior. Todas las variantes con las insistencias del sistema anterior. Bien, entonces, ¿cómo se puede trabajar el stretching? Pues una vez que uno ha aprendido el método, es decir, la técnica del SGA, podemos trabajar solos, individual, podemos trabajar por parejas, podemos trabajar en grupo, podemos elegir de muchas maneras. Lo importante es la práctica, es decir, que tenemos que practicar todas las semanas 2 posturas. Ahí está el éxito del método. El que no practica no se elonga. Eso sí, aumenta su tono todos los días, porque la vida es estrés y la vida es esfuerzo. Bien, con el stretching hemos llegado también a equipos profesionales de fútbol, por ejemplo, el Oporto, que practica stretching de forma asidua desde los infantiles hasta el equipo de primera división desde 2002. Tenemos aquí el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Osasuna, el Celta. Hay muchos equipos o fisios o preparadores de los equipos que han pasado en la formación de stretch. O sea que no solamente podemos hacer a nivel de clientela de pacientes o de clientes de un gimnasio o de un centro, sino que a nivel profesional también lo podemos trabajar. Entonces podemos trabajar a nivel grupal, a nivel individual. Y entonces, como añadido, lo que damos es lo que se llama la ergonomía. En el curso también damos todos los conceptos de ergonomía. Nosotros si elongamos, pero luego no sabemos mantener nuestras posiciones el resto del día, lo que hemos ganado por un lado lo vamos a perder por otro lado. Entonces, ¿en qué consiste la RPG y el stretching? En cambiar nuestra percepción, nuestra propiocepción y en lograr una eutonía muscular. Entonces, nosotros vamos a estar 8 horas tumbados, 8 horas sentados, 8 horas de pie cada día. Entonces, tenemos que integrar esa eutonía, esa liberación de la hipertonía a las posiciones correctas. Entonces, claro, tenemos que ver que nuestra interocepción, propiocepción y nuestra actitud nos tiene que pedir que cuando estamos erguidos sea la posición cómoda y cuando estamos hundidos sea la posición incómoda. Aquí nos tenemos que sentir incómodos y aquí nos tenemos que sentir cómodos. Es justamente lo contrario de la percepción que nos han dicho. No, yo cuando me hundo estoy comodísimo. No, cuando me hundo estoy aumentando mi hipertonía por aplastamiento de nuestro peso. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar
damos todos los consejos de los que trabajan, por ejemplo, en una oficina, donde tienen que hacer los puntos de apoyo, que es en los pies, en los isquiones y las dorsales. Prohibidísimo el apoyo lumbar. Nosotros tenemos que tener las lumbares siempre protegidas en lordosis, pero nunca apoyar las lumbares. De apoyar, apoyamos dorsales. De todas maneras, cuando estamos en una posición proactiva, no necesitamos apoyo dorsal. Aquí tenemos dos oficinistas, el de la derecha está en posición proactiva y el de la izquierda en posición pasiva. El de la izquierda va a sufrir toda la vida de la espalda y nunca va a mejorar porque justamente está aumentando la presión en los discos lumbares, mientras que la posición proactiva nunca se va a quejar porque está siempre guardando su lordosis. Luego tenemos modas que van apareciendo y tenemos que decir que el cuerpo no admite que tengamos un suelo inestable cuando estamos sentados como cuando estamos de pie. Había ergonomía de sillas, hablamos de todo lo que sean las sillas ergonómicas. Veamos que la silla nunca va a sustituir la actitud. Aquí vemos que es una silla ergonómica, pero la posición es totalmente patológica. O sea que ¿para qué quiero una silla ergonómica si luego no sé ni sentarme? Bien, pasa lo mismo con la posición tumbada. Necesitamos una cama dura, dormir de lado, lo más estirado posible, con una almohada plana, dura, de 2-4 centímetros. Huimos de las posturas fetales, entonces consideramos la posición ideal para dormir es esta lateral, que es como lateral, o la posición tumbada boca arriba. Lejos de todo lo que son posiciones fetales, posiciones con almohaditas y posiciones boca abajo, que lo único que hacen es acortar y aumentar nuestro tono. Y por último, la posición de pie. Apoyar los pies en paralelo, alinear las rodillas, pelvis, dorso y cabeza, caminar haciendo rodar el pie sin golpear el suelo y usar un calzado apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver cómo nos sujetamos en la erección. O sea, nuestro esfuerzo es hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un recurvatum de rodillas? Compensamos con la pelvis hacia adelante, luego compensamos con el dorso hacia atrás y compensamos con la cabeza hacia adelante. Quiere decir, la vagancia y la falta de tono y consciencia postural nos lleva a lo que se llama la resistencia fibroelástica, que es lo que nosotros llamamos comodidad. Entonces, esa comodidad nos autoaplasta por nuestro propio peso. Es decir, nosotros tenemos que buscar cómo erguirnos, cómo flotar del suelo. ¿Cuál es el resultado de esta resistencia fibroelástica? Se llama el autoaplastamiento. Por eso dicen que con la edad perdemos altura. No es por la edad, sino es por la retracción muscular y la hipertonía muscular. Por lo tanto, la parte pasiva de sujetarse de forma fibroelástica nos va a llevar siempre un aumento de las curvas y una disminución de la altura. Y la parte de autocrecimiento nos va a llevar siempre a una disminución de las curvas y a una disminución del esfuerzo. Es decir, aquí estamos haciendo menos esfuerzo que aquí. Aunque aquí consideremos que estamos relajados, es al revés. Tenemos los conceptos totalmente cambiados. Entonces, aquí es donde realmente no hacemos esfuerzo. Estamos con el tono mínimo y cuanto más cerca de la línea vertical estemos, menos vamos a sufrir. Aquí tenemos la diferencia antes y después. Alguien que se cae por su resistencia fibroelástica, alguien que hemos hecho el ejercicio y le hemos dado la nueva percepción. Entonces, él va a sentir esta percepción ya como la nueva percepción cuando él tiene que estar de pie. Y veis la diferencia. Los abdominales han cogido su tono, la pelvis ha cogido su normalidad y está mucho más erecto. El calzado, el negocio del calzado, pues del 90% también de lo que venden, lo mismo que en el supermercado con la alimentación, es para tirar, es para quemar esos zapatos. Entonces, hablaremos de todos los tipos de zapatos que no son saludables, hablaremos de todos los estudios que hemos hecho con posturografía, de todos los calzados, de estos redondos que salieron de moda hace 10 años, y cómo perjudican la posición y la postura de las personas. Y haremos también lo que se llama la reeducación de la marcha.
Talón, apoyo, impulso. Los pies bien separados a la altura de nuestras caderas y hacemos talón, apoyo, impulso. El pie motor es el pie posterior. Esa es la forma sin golpear el suelo que tenemos que caminar. Bien, terminamos un poco con la publicidad. Los próximos cursos que están programados son en Barcelona del 13 al 15 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria del 24 al 26 de noviembre, en Bilbao del 8 al 10 de diciembre y ya el 2024, pendiente de fechas, aparecerá enseguida en la página web, en Madrid. Damos siempre 4 o 5 cursos por año. La gente o los alumnos que hacen el curso aquí tienen derecho, que son monitores de Stretching Global Activo. Entonces van a poder dirigir a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de un equipo de fútbol, para enseñar las autoposturas a sus clientes o a sus pacientes. No les da derecho a hacer formación. Entonces, con 30 horas, son 3 días muy intensos de clase, porque vamos a hacer la práctica de todas las posturas y repasar la teoría. Tenemos ya todos los conocimientos suficientes para empezar a trabajar el SGA. Es decir, el valor es la repetición. No vale hacer una vez y ya está. Luego, podemos montar grupos de iniciación, de autoposturas básicas, grupos de mantenimiento, sesiones individuales, ¿no? Cada uno en su centro o en su gimnasio puede montar o organizar diferentes actividades. Los grupos de iniciación son para fidelizar a las personas, porque una clase es muy difícil explicar todas las virtudes que tiene el SGA. Por lo tanto, necesitamos 8 clases mínimo para fidelizar a ese cliente o a ese paciente para que luego siga con los grupos de mantenimiento o simplemente luego quiera hacerlo en casa. Entonces, ahora mismo hay más de 50 centros fidelizados de SGA, se llama la franquicia SGA, con lo cual las personas que empiezan en estas 8 lecciones se les da también un librito con todas las posturas para que luego pueda hacerlo en casa o luego pueda apuntarse a las actividades que organicemos. De bibliografía también tenéis los 2 libros de Philippe Souchard, el Stretching 1, que es la parte teórica, el Stretching Global 2, que es la parte práctica de las posturas. Y toda la información de Stretching la tenéis en la página de ITG. Tenéis ahí fechas de los cursos, el programa de los cursos, el libro de SGA, los artículos de SGA, el listado de centros de SGA, etcétera, etcétera. Podéis acudir también a cualquier centro en vuestra provincia para hacer SGA. Y ya dejo de compartir y pasamos a las preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer. Os tengo que, a ver, ponéis la mano para que os tengo que dar el audio, ¿no? Marian quiere hablar. Marian, a ver. Sí, bueno, Sí, se lo oye, Marian, sí. nada, yo era por preguntar, que ya lo hablé con Pilar, que bueno, que cuando haya la formación aquí, que la hicieron, yo estoy en el IMD, pero no la pude hacer en ese momento porque no estaba. Sí que tengo los libros y demás. Y yo es que, por ejemplo, yo doy clases de pilates, yoga, actividades físicas, ¿no? Y la pregunta es, o sea, si yo, por ejemplo, en mi clase de pilates, ¿no? Como habéis dicho que se hacen los estiramientos en frío, ¿qué se haría? Quizás a lo mejor más en la parte principal o algo así, se trabajaría este tipo, o una clase completa con algo así, a nivel práctico me refiero, si lo voy a hacer en clases grupales. A ver, mi opinión, me contesto yo, luego Pilar contestas tú Sí, si sí. quieres. O sea, mi opinión es que el stretching tiene la identidad suficiente que no hay que mezclar con otras técnicas. Si tú Vale, quieres hacer pilates, me parece muy bien, haz tus clases de pilates, ya sean individuales, grupales, lo que te dé la gana. Pero lo que no podemos hacer es mezclar chorras con merinas. Si haces stretching porque tiene unos resultados totalmente diferentes a los de pilates. Y si haces pilates. Entonces vale, luego tú tienes que elegir. ¿eh? Tengo 1 o 2 clases a la semana de stretching y 5 de pilates. Pues muy bien, me parece muy bien, porque hay clientes para todo. Pero vale, esto hay que respetar y no hay que mezclar con otras técnicas
porque primero la técnica en sí es suficiente para tener unos muy buenos resultados. Vale, gracias. Por comentar un poquito lo de Marian, lo del IMD al que ella pertenece es el Instituto Municipal de Deportes y consideramos que es muy valioso tanto para salud de la población, que monitores que tienen mucha clientela, o sea, que tocáis a mucha gente, que hagáis esta formación porque vais a influir en la salud de la población. Y incluso en la mejora, cuando es a nivel deportivo, en la mejora del rendimiento. Entonces, nosotros consideramos que son cursos súper útiles y que es un beneficio para, tanto para la prevención de la salud como para en el rendimiento deportivo mejorar, ¿vale? Entonces, cualquier grupo grande de personas, colectivo, que queráis organizar un curso, podéis contactar con nosotros, con el ITG, que es el que organiza sobre todo a nivel de España, para poder organizar otros cursos, aparte de los que estén ya programados. Si sois un colectivo Sí. de personas interesados, os mandamos cómo organizarlo, las características, los precios, etcétera, y se puede organizar. ¿De acuerdo? Vale. Sí, luego lo hablamos, sí, que te lo comenté. Muy Porque bien. la verdad que la interesante es eso, lo que comentabais, que quizás está mejor hacerlo como solo trabajo de este estilo, o sea, no mezclar, no hacer mezcla de métodos. Ya. De todas formas, hay veces que si la gente se te ha apuntado a un curso de pilates y tú quieres durante media clase que perciban la sensación, que vean resultados, yo a veces he colaborado con otro tipo de gente que hace otras cosas y en una clase de 60 minutos hemos metido 20 minutos de stretching y la gente se ha ido a su casa totalmente diferente. Entonces, el ir viendo, si no lo quieres meter todo, además hay que saber, hay que tener una formación previa para poder hacer Ya, toda una hora de stretching. No es tan sí, fácil sí, así como leer el libro y ya hacerlo. Que hay muchos detallitos que pueden enriquecer la práctica del stretching, ¿vale? claro, sí, genial, gracias. A ti. ¿Alguna otra persona que hay dos personas que se han tenido que ir yendo por el tiempo, que nos estamos pasando un pelín, pero si queréis comentar alguna cosa más? Yo le quería comentar, por ejemplo, a Pilar Gómez, que ha hecho la formación en reeducación postural global. No sé si has hecho el stretching global activo, pero supone siempre como una ayuda para poder recomendar después de un tratamiento de RPG. Tú, gracias al stretching global activo, puedes recomendar ese mantenimiento que ya la persona puede ir haciendo en su casa. Lo de los deberes que mandamos. Pues al saber la herramienta del SGA, sirve tanto de repaso de todas las nociones del curso grande de RPG, que son muchísimos más días, más horas y va enfocado a la patología, no tiene nada que ver, pero supone un repaso y nadie que haya hecho stretching global activo, aunque sea después de hacer RPG, ha pensado que ha perdido el tiempo, ¿vale? Por animaros a todos a que sigáis formándoos en estos métodos. Pues no sé. Pues nada, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Pues damos por terminado, ¿no? Lo Pues colgaremos en YouTube y si queréis repasar, pues Sí, hola, yo tengo la mano Judith, levantada. Sí, Judith, tenía ¿quieres la mano hablar? levantada, pero no me hemos habéis visto, visto. perdona. Vale, no pasa nada. Bueno, supongo que esto ya lo comentaréis en el curso, pero a mí me ha venido enseguida, cuando he visto la postura de la rana, pues las personas que tienen un poco de capsulitis o que tienen algún desplazamiento del acetábulo, ¿no? De la cabeza. Y, y que claro, solo hacer eso ya duele. Entonces esto Vale. se comenta en el curso. Sí, sí, por supuesto. Siempre nos vamos a mantener en el límite de lo que cada persona puede. Nunca se va más allá. Nunca llega alguien y dice, tú, abre, tú puedes abrir más. No, cada persona, si no puede abrir, no abre. Y luego hay herramientas
que ya rozan lo que sería la RPG de descompresión. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando con un proceso de artrosis, pues lo noto muchísimo cuando hay un tratamiento de descompresión de la articulación, el movimiento mejora y el dolor disminuye un montón. Entonces, en Stretching Global Activo, en grupo no es el momento de tratar una capsulitis, ¿vale? Necesitaría un tratamiento individualizado en el que el terapeuta le esté descomprimiendo mientras se va elongando, porque se le va a juntar el problema capsular con la rigidez muscular de los músculos que cruzan esa articulación. Entonces es un círculo vicioso, que para romperlo hay herramientas muy eficaces dentro de la RPG, y en el Stretching Global Activo nos vamos a mantener siempre en los límites sin provocar dolor, ¿vale? Entonces, siempre nos vamos a poder adaptar, pues tú abres hasta aquí, tú puedes abrir más, nunca se fuerza, nunca se empuja, nunca se intenta crujir, es muy, lo decía muy respetuoso. Sí. Vale. No, dime. No, lo decía porque a veces incluso en lugar de haber como mucha compresión, puede ser que esa articulación esté un poco más laxa, o sea, que la cabeza esté un poquito más afuera y que al salir toque antes, ¿no? Entonces, quiero decir, esto, quiero decir, ya... La persona lo percibe. En otro tema de decir, bueno, pues necesitas aquí una manipulación de osteopatía o lo que sea, o se tiene en cuenta, hay alguna cosa a tener en cuenta durante la práctica del stretching. Claro, ten en cuenta que esto es un curso, los cursos de Stretching Global Activo no están enfocados para tratar patologías, ¿vale? Están enfocados para mejorar la fisiología neuromuscular, para mejorar un rendimiento deportivo, para hacer un mantenimiento cuando ya no haya unos síntomas que impidan hacer la práctica del SGA, ¿vale? No sé si quieres añadir algo, Aitor, si le he respondido. No, hay que distinguir bien lo que es la patología y lo que es el mantenimiento o la prevención. Entonces, el stretching es prevención y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si tiene patología, tiene que pasar por RPG primero. Ya está. Lo tenemos así de claro. Y en los tratamientos de RPG, Judith, en realidad cuidamos las articulaciones sin necesidad de hacer thrust osteopáticos. Es como una osteopatía global suave, teniendo en cuenta articulaciones, musculatura, sistema neuromuscular, etc. Y propiocepción y cambio del esquema corporal, como decía Aitor. Vale, gracias. Gracias a ti. Pues nada, yo creo que no sé si hay alguien más que quiera participar o algo. Esperamos que os haya servido de un poco de incentivo para o hacer una formación, o que sepáis un poquito de lo que va este método de estiramientos. Y no sé, lo podemos ir dejando. Ya está, sí, pues muy bien. Pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Espero que haya sido de utilidad. Lo subiremos a YouTube y lo podréis ahí volver a repasar si queréis. Nada, pues nada, buenos días y que paséis buen fin de... Igualmente. Muchas gracias. A todos. Gracias. Me alegra verte también, Aitor. Cuídate mucho.